Ahora es un señor de horca y cuchillo, ¿verdad?, que ya se siente absolutamente empoderado, ya le gustó el poder, y bueno, ahora simple y sencillamente lo que haría con toda esta arrogancia y con toda esta prepotencia, pues recurrir a todo lo que le permite el gobierno y el Estado mexicano, pues ¿para qué? Llamar al ejército y reprimir una expresión ciudadana, claro, o confiscar. Ay, no jodas, ¿cómo que ay, mira, no. López Obrador, de alguna manera, sí intentaría, y creo que tiene en mente, porque a lo mejor la salud ya no le permite, está muy deteriorado de salud, pero lo que sí creo que lo que busca hacer es seguir gobernando detrás del poder. Cuando sucedió lo de Saldívar, recordemos que también el discurso que manejaron es que no era reelección, sino ampliación de mandato. Que eso lo pueden usar también, sin embargo, en el 24. ¿Qué tiene Latinoamérica? ¿Estamos enfermos? ¿Somos idiotas? Hola amigos, bienvenidos a un programa más de ¿Por qué? El programa de política para los no políticos. Es un placer tener esta vez como invitada a la adorable periodista, hombre, mujer, porque tiene unos, ya sabe qué, que muchos hombres, y una mujer muy valiente y talentosísima escritora, Beatriz Pajés. Bienvenida, mi amor. Encantada, mi querido bienvenida Carlos. aquí. Fue un placer, Y estar con Sarita, ustedes. ¿cómo estás? Muy bien, encantada de Igualmente, Beatriz. Sarita, muchas De gracias. reencontrarnos. Bienvenido a tu casa, como siempre, Luisito. Igual. ¿Qué tal, Carlos? Editorialista. Un gusto estar aquí de nuevo. ¿Hicieron cosas lindas? Sí. Claro. Bueno, Sí. hoy el tema que le pusimos al programa es el dedazo de la... El imperio del dedito. Pinche nombre. El imperio del dedito, Ángel. ¿No es una mamada de nombre? Yo me abstengo de emitir una opinión. Ok, perfecto. A ver, lo que estuvimos hablando el grupo Betty es de que el desastre que ha sido y la tristeza que ha sido de tener mayoría en la Cámara de Diputados con las trampas que hicieron se llama sobreregistro. Sobre representación. Sobre representación, que en lugar del 8% fue 16%. Ajá. Y que terminó el Congreso con 62% de partido de la mayoría. Ajá. Entonces, lo cual se vuelven en unos siervos y unos, ¿qué dijiste tú? Lacayos. Sí, lacayos del presidente. Sí. Entonces, ¿por qué no puede seguir esto siendo así? Bien, bueno, yo te diría en una sola frase, ¿por qué? Porque los mexicanos tenemos que impedir a través del voto el próximo 6 de junio que se consolide un proyecto político totalitario, autocrático, encabezado por el presidente López Obrador, que pretende tener poderes absolutos y que precisamente esta falta de equilibrio que hay en este momento en el Congreso es lo que le ha permitido que se aprueben una serie de leyes y de reformas que atentan contra la Constitución, no solamente inconstitucionales, sino que ponen en riesgo las libertades, los derechos humanos de los mexicanos. ¿Poderes absolutos como ahorita? ¿Como lo estamos viviendo o peor? Yo creo que peor. Yo creo que peor porque te voy a decir por qué, y me lo podrá corregir aquí nuestro querido amigo Ángel, porque si vuelve a tener Morena nuevamente la mayoría absoluta en el Congreso, ya posicionado él, lo que va a hacer es convocar a un constituyente, a una asamblea constituyente, para lo que decíamos hace un rato, derogar la Constitución y redactar una Constitución que no sea producto. La Constitución de... A ver, espérate. A ver. Este programa se llama el programa de políticos para no políticos. Sí, o sea, eso. No entendemos ni madres. Claro. Entonces, por favor, enséñenos muy lentamente qué quieres decir con eso. A ver, lo que quiero decir... Que es una asamblea constituyente. A ver, lo que quiero decir es que si el partido Morena vuelve a tener la mayoría de las curules en la Cámara de Diputados, ahora, bueno, ya no tiene una mayoría en la Cámara de Senadores,
sí la tiene en ese momento absoluta en la Cámara de Diputados y la vuelve a tener. Lo que le va a permitir esto hacer al presidente es crear un grupo de diputados para que estos diputados hagan con la Constitución que en este momento nos rige, que esto todos lo sabemos, la Constitución del 17 es producto de una revolución, sí. Es una Constitución que está, en la cual está plasmados los anhelos de todos los mexicanos, pero que en este caso el señor agarraría este grupo de diputados para que redactara y aprobara una Constitución a la medida de lo que quiere el presidente. Es decir, estamos hablando de que eliminaría los órganos autónomos, eliminaría la división de poderes o cuando menos construiría una especie de artificio de división de poderes y el señor tendría facultades absolutas que le permitirían hacer todo, sobre todo gobernar con más arbitrariedad de la que ha gobernado hasta este momento. ¿Más arbitrariedad? Más arbitrariedad. Porque fíjate, mira, el presidente llegó de una manera y en este momento hemos visto la metamorfosis de este señor, el cambio, la transformación, es decir, ahora es un señor de horca y cuchillo, ¿verdad?, que ya se siente absolutamente empoderado, ya le gustó el poder, y bueno, ahora simple y sencillamente lo que haría con toda esta arrogancia y con toda esta prepotencia, pues recurrir a todo lo que le permite el gobierno y el Estado mexicano, pues ¿para qué? Llamar al ejército y reprimir una expresión ciudadana, claro, o confiscar. Ay, no jodas, ¿cómo que me...? Ay, mira, no. ¿Sabes cuál es el adelanto? Mira, porque este cuate tiene laboratorios. Un laboratorio es el gobierno de Baja California. Sí, Tijuana. Ahí está, ¿no? ¿Qué es lo que intentó hacer el Congreso local? Alargar el mandato de Bonilla. Bueno, con el aplauso y aprobación de la secretaria de Cocina y Corte y Confección, Olga Sánchez de Cordero. ¿Qué vendría? Es decir, imagínate tú con un Congreso absolutamente a modo, con una Constitución a modo, pues simple y sencillamente aprobaría la y el campo de golf, expropiar el campo de golf. Ahí está. Eso lo hizo Chávez. Eso sí lo hizo Chávez. Ahí hay un adelanto. Entonces, bueno, eso es lo que vendría. Angelito. Dicen que en política jamás hay que desechar alternativas. Es decir, sería una irresponsabilidad decir eso no va a suceder. Sería una irresponsabilidad política. ¿Por qué? Porque si sucede, si llegare a suceder, estaríamos indefensos. Por eso hay que prepararse para la peor de las alternativas. Si nos preparamos para la peor, si intentare hacer eso, estaríamos preparados. Bien. Dicho esto, habría que analizar lo que ha sucedido ante estos intentos del presidente. Porque no es que lo haya hecho Bonilla o Monreal en el Senado. O sea, esto es de él. Aquellos no tienen capacidad, ni dignidad, ni valentía para tomar esas decisiones solos. El caso de Tijuana, el Club Campestre no va a prosperar, va a ser detenido. Pero el intento de por eso estoy diciendo. Es, como diría el clásico, es para medir la temperatura a los tubérculos, ¿verdad? Bien. ¿Y qué es lo que ha pasado con los otros intentos? Cuando intentó Bonilla alargar su ejercicio, la Suprema Corte lo paró. Es más, el alegato de Saldívar fue contundente en esa ocasión en el proyecto que se presentó. Cuando intentó Monreal, por instrucciones del presidente, de un periodo extraordinario para tener poderes casi absolutos en materia de presupuesto, la oposición se unió y se formó un bloque y no pudieron y les faltó un solo voto en la permanente para hacerlo y ya se olvidó eso. Cuando intenta esto de la ley de la industria eléctrica, lo mismo, ahorita ya está suspendida de manera definitiva. Ya empezó la lluvia de amparos ahora con las reformas a la ley de hidrocarburos. En la ley de industria eléctrica hay una controversia constitucional de la COFESE, se va a presentar otra en el caso de la ley de hidrocarburos. También. En el padrón de usuarios también, etcétera. Muy bien, los datos biométricos. Sí.
Tenemos también lo más reciente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por más intentos que hizo José Luis Vargas de regresarle al INE, etcétera, y tuvo que apechugar. De los 7, fue el único voto a favor, el único, y los otros 6 dijeron no, se les caen las candidaturas. En el caso del acuerdo para nuevas reglas para evitar la sobrerepresentación, los 7 de manera unánime votaron porque se mantuviera el acuerdo. Esos golpes, particularmente este último, ha descuadrado completamente las intenciones del presidente en materia de Cámara de Diputados. Pausa. 2 preguntas, y nunca te la había preguntado ni a ti, ni a nadie. El fondo de esas cosas que gracias a Dios se bloquearon porque la ley en México sigue funcionando bastante bien. ¿Qué intenciones tiene? ¿Tenían un socialismo o qué desmadre? Primero, tú entrevistaste o tú platicaste con Roger Bartra. Sí. Con Roger Bartra. Sí. Hablar de instaurar un socialismo, el presidente es tan ignorante que ni siquiera tiene la menor idea de lo que eso significaría en términos de decisiones económicas y políticas. Sí. Bien, estamos ante un intento de revivir un reloaded, Matrix Reloaded, de aquel autoritarismo de los 70, donde él se forma. Sí. Él se forma en el sexenio de Echeverría prácticamente, donde el presidente era el que concentraba ejecutivo, por razones obvias, legislativo y judicial. Esa es su visión de lo que debe ser un gobierno para que pueda hacer cosas. No tener un contrapeso del Congreso, sea Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, o Cámara de Diputados en materia presupuestal. Yo creo que el presidente, en su comprensión casi pedestre, no va más allá de eso. Ahora bien, ¿es posible hacer eso? Vamos a suponer que tuviera él la intención de perpetuarse, de reelegirse. En este país, la palabra sufragio, la expresión sufragio efectivo, no reelección, y específicamente en la parte segunda, si bien es una consigna de la Revolución Mexicana, en términos históricos es muy poco tiempo el que ha pasado. En 1917 se aprueba la Constitución. Sí, hace 100 años. 100 años prácticamente. Entonces, los intentos reeleccionistas en México, ya en los años, vamos a decir, modernos, han sido 3. El primero, el general Obregón, en 1928, y ya ahí había ganado la elección el general Álvaro Obregón. Sí. Él gobernó del 20 al 24, Calles del 24 al 28, y él regresa, gana las elecciones. El día en que lo asesinan en la Bombilla, estaban festejando el triunfo del general Obregón. Ante la negativa de él a no hacerlo, ya sabemos cuál fue la solución. También el general Saturnino Cedillo, en el sexenio de Cárdenas, intenta una asonada que rápidamente la matan. De ahí a Miguel Alemán, con aquellos intentos, se la pantera a Cárdenas y el ejército y le baja. Y Carlos Salinas, ya en años más recientes, empezó a promover la figura de Porfirio Díaz, utilizando un argumento, pues, pueril, podemos decir. Hay que ver el presidente constructor, modernizador del país, que requirió tiempo, etcétera. Y también le dijeron, bájale de volumen al radio. Así es. De ahí a la fecha, ya no ha habido un intento. Si el presidente, es mi opinión, intentare siquiera mover un dedo buscando eso, se encontraría con una sorpresa muy desagradable. Amén de la situación política que generaría. ¿Por qué? En aquellos años estamos ante una economía cerrada, un país aislado del mundo, que todas esas tonterías o esos excesos se quedaban en México. Como dice el refrán, lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas. En un país aislado del mundo, con economía cerrada, lo que sucede en ese país se queda en ese país. Pero en una economía abierta no es así. Lo que sucede en este país impacta cuando menos a sus principales socios comerciales, o a la inversa, lo que sucede en sus principales socios comerciales
afecta aquí. Esa es la esencia de la globalidad. Betita. A ver, yo coincido con Ángel en que, por supuesto, el tema de la reelección sigue siendo un punto muy delicado, es decir, creo que eso generaría sin duda una profunda inconformidad social. Sin embargo, creo que hay maneras y maneras de reelegirse. Y Ángel sabe perfectamente que tiene el dominio de la historia, que bueno, ha habido ciertos intentos, sí, de reelección que han sido apagados. Sin embargo, tenemos a un Plutarco Elías Calles que finalmente gobernó tras bambalinas, ¿correcto? Paisano. Bueno, es decir, yo diría que bueno, pero así le López, fue. López Obrador, sí, pero yo creo Así que le López fue. Obrador de alguna manera sí intentaría, y creo que tiene en mente, porque a lo mejor la salud ya no le permite, está muy Correcto, deteriorado de es salud, correcto. pero lo que sí creo que lo que busca hacer es seguir gobernando detrás del A poder. Claudia Maduro. Y bueno, exacto, y por eso precisamente, Carlos, por eso le ha pegado tan duro lo del Tragedia metro, porque evidentemente a una Claudia Sheinbaum o a un Marcelo Ebrard, pues por supuesto políticamente, de alguna manera, les anula el futuro político. Pero No sí, creo, Betty. bueno, vamos Le a ver. vale madre. Por lo Es menos decir, fue un buen golpe. Pero Sí, es un pero- buen Buen golpe. golpe. Pero a ver, vamos Le a ver den la qué madre en pasa. las elecciones intermedias, pero de aquí a las Bueno, presidenciales. vamos a ya. ver, vamos a ver. Pero Está la aquí- moneda en el aire. Pero Si los exactamente, pero a partidos ver, y los ciudadanos usan absolutamente. eso, Claro, De acuerdo. pero mira, lo que sí creo que en el proyecto de López Obrador está, si no la reelección formal, sí seguir gobernando facto. a distancia. Estoy de acuerdo. Por supuesto. Pero hay no, que ahí- tener- ahí- pero a no ver, me cuenta algo, contestaron. Carlos, A ver, también yo cuando te sucedió, contesto. perdón, A ver, Ángel, cuando sucedió lo de Saldívar, recordemos que también el discurso que manejaron es que no era reelección, sino ampliación Ampliación, de es la misma mandato. mamada. Que eso lo pueden Claro, usar también sí, sin embargo, en el absolutamente. 24, ¿eh? pero yo Ojo. creo que el sustento constitucional es un poco diferente, que luego lo podremos decir. Pero hay algo que me interesa de lo que plantea Beatriz con justa razón. Interpóstita persona, el jefe máximo, como se decía don Plutarco. Efectivamente, ha habido intentos no solo del jefe máximo, también el presidente Echeverría pensó que podría gobernar a través de López Portillo. Me acuerdo. Bueno, ¿qué sucedió? Que le salió la creada respondona Sí. 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 y no había un puesto diplomático más lejano que las Islas Fiji. Fiji, Por ahí eso lo mandó. ahí lo mandó. Sí, me en acuerdo. Pero en ¿qué medio cree de que ninguna no parte. contestamos? ¿Qué es lo No que me nosotros- contestaron. ¿Cuál es el objetivo Ahí va. que tiene López Obrador con estas cosas que Ahí va. gracias a Dios no Primero, pasaron? ahí te va. Gobierno Suena- unipersonal. Controlar el Poder Judicial y el Legislativo concentrado aquí. Ese es el primer, vamos a decir, instrumento porque le permitiría el siguiente paso. Como mencionó Beatriz, puedo cambiar las leyes que yo quiera en la forma ¿Hablas que quiera. en serio, Ángel Verdugo? claro. Así es. Ay, ¿en no serio? mames, no. A eso se refiere No Beatriz con la succiono, Asamblea pero es Constituyente. cierto. ¿Por qué? ¿Por qué, Carlos? Este hombre, esa es la visión que tiene del gobierno. Toda su Mira. conducta, sus decisiones, su trato a la oposición, a los adversarios, es de aplastarlos. Sí, claro. Porque Mira. se educó en esa época. Claro, pero además fíjate otra cosa, Ángel Carlos, a mí me parece que tú dices, ¿cuál es la finalidad? Bueno, revisemos nada más las leyes que se han venido aprobando desde el inicio del sexenio hasta la fecha. Nada más revisemos la intención que tienen. Te menciono una sola. Por ejemplo, equiparar la evasión fiscal con crimen Con crimen organizado. ¿Qué te está hablando de esto? Esto te está hablando de terrorismo fiscal. Y puede ser a cualquiera. Pues claro. No dice ahí grandes contribuyentes. No. Absolutamente. ¿Qué te dice el tema del arraigo domiciliario, Claro. por ejemplo? ¿Qué te dicen otras leyes que han estado precisamente Extinción de encaminadas- dominio. Extinción de dominio. A provocar precisamente ese Temor, escenario de miedo, de persecución, de acoso. ¿Qué te está diciendo Pero esto? entonces- De control absoluto de poder. A ver, Punto. díganme una cosa. ¿Qué tiene Latinoamérica? ¿Estamos enfermos? ¿Somos idiotas? Porque Como voy a diría hablar aquel- Argentina, ahorita Perú, Todos
con la Keiko y el otro tarado, dos populistas en Perú, Guatemala un comediante, Nicaragua, Brasil, un payaso, así es. Nicaragua, Salvador, un dictador, ya, totalmente, ya. Salvador, que quita y pone, sí. Pero ve Argentina. ¿Qué nos pasa? Ahí te va. O sea, estamos como Latinoamérica. Ahora, yo te puedo decir bueno, una y cosa. España, perdón. Claro. Incluyo España. Por fortuna ya empezaron. No solamente es América Latina, es decir, simple y sencillamente Estados Unidos, bueno, acaba de deshacerse de un superpopulista. Entonces, bueno, estamos hablando de un fenómeno y de una enfermedad política llamada hoy populismo, que además tiene como principal caldo de cultivo, pues yo te diría que el gran fracaso de la misma democracia. Es decir, de gobiernos que no han sabido realmente responder a las necesidades de los pueblos. Pero fíjate, tú planteas algo que es digno de estudiarse. Sí, América Latina. Sí, caray. No porque tú vas a otros continentes y si bien está el intento en Hungría, en Polonia, Turquía, ya un poco más al Medio Oriente. Israel también. Israel con Netanyahu. Muy bien. Pero cuando tú tomas desde el río Bravo hasta allá, hasta la Tierra del Fuego, prácticamente estamos cortados con las mismas tijeras y el mismo modelo. Porque históricamente provenimos, excepción hecha de Brasil, que era el reino de Portugal, pero todos los demás venimos de lo que en el siglo XVI era el feudalismo más atrasado en la Europa, que era el feudalismo, no existía España, pero vamos a decir el feudalismo, para ponerlo de alguna manera. El Reino de Castilla. ¿Y qué es el Reino de Castilla? Pero ¿qué sucede con los que vienen a Estados Unidos y Canadá? Era la parte en ese entonces más avanzada del capitalismo. No tenían la religión católica, era el protestantismo, la Reforma, Lutero, Calvino, etc. Ve lo que pasa 500 años después, Estados Unidos y Canadá, y ve lo que pasa con nosotros. Y vamos de crisis en crisis, y hay algo que parecemos rechazar de una manera visceral, el éxito. Sí. Ve lo que está pasando. Muy bien. Lo que está pasando en Chile, por ejemplo. Sí. Dice uno, no es posible que estos jóvenes instruidos quieran destruir lo que les ha permitido instruirse. Bueno, ellos sabrán que van a decidir, pero ahí entra cómo se fuerza al gobierno a llevar a cabo una asamblea constituyente, lo que mencionaba Beatriz, y el pleito político es la integración para ver qué fuerzas representas ahí. Pero en México no tenemos esa tradición de lucha política. No. De tal manera que si el presidente ve condiciones óptimas y en ese sentido podría estar preparando el terreno. ¿Y qué tiene a su favor? ¿Cuál es la otra parte de la ecuación? Un elector ignorante, apático, no le importa la cosa pública, renuente incluso a participar. Tú les preguntas y te dan como razón. Es que la política es cosa de corruptos y en los partidos todos son corruptos. Bueno, vamos a entrar para echarlos. No, yo tengo mi trabajo. ¿Por qué? Porque así fue educado desde los años 30 del siglo pasado. No te metas, el gobierno te va a resolver todo. Y la gente tiene profundamente arraigado en su mentalidad que el gobierno genera riqueza y que el gobierno le debe resolver todos y cada uno de sus problemas a todos. Por eso, el concentrarse de López en los programas estos del bienestar, en la parte más atrasada, de más bajo nivel educativo del país. ¿Qué ha intentado las encuestas ahorita? Dicen, todo el norte está perdido para Morena, porque es la parte con la economía más avanzada, integrada al exterior. El centro también. El centro es ese bolsón que sería desde San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, estados de un conservadurismo, histórico. Pero ¿qué pasa? Llega la inversión, hay educación y en ese momento las nuevas generaciones empiezan a sacudir eso. Y ya nadie se acuerda de la Revolución Cristera o de la Guerra Cristera. No. Hay una modernidad, pero el resto del país, donde si tú sumas toda la población de los 6 estados fronterizos más estos bolsones, no le pegas, ahí te va. Oaxaca, Guerrero, Chiapas,
parte de Veracruz, Puebla. Quintana Roo, Yucatán. Está Yucatán, la península. Es un área que se ha quedado en algunas cosas en el siglo XVI, XVII. Ahora vamos a ver a Sarita. Quiero ver tu reportaje. Bueno, yo voy a cambiar un poco el tema. Me fui a analizar y esta cápsula, de todas las que he hecho, es la que más malestar me ha causado, ¿no? Me salí un poco de mi estilo, que se vale salirse del estilo propio, aunque otras personas dicen que no es su estilo, pero sí se vale salirse del estilo. Totalmente de mi estilo. Hice un análisis de todas las declaraciones de muchas de las declaraciones que ha hecho López Obrador con referencia a la tragedia que sucedió el pasado 3 de mayo del metro. Y vamos a ver qué es lo que quedó. Está padre. Hoy me centraré principalmente en la tragedia sucedida el pasado 3 de mayo. Antes de pasar al acontecimiento del metro, empezaré con esto. Desde el siglo XV, el negro es el color que se utiliza como símbolo de luto en prácticamente todas las culturas occidentales, ya que a través de él mostramos seriedad y nos volvemos parte del grupo que está pasando por momentos difíciles. En política, los protocolos son más estrictos y el protocolo funerario debe ser acatado y respetado. Como ejemplo, vayamos a julio del 2020, donde pudimos ver a los reyes de España, Felipe y Leticia, junto con sus hijas, cuando rindieron homenaje de Estado a las víctimas por el COVID-19. Como vemos aquí, en los hombres, el luto en vestimenta formal impone el uso de corbata negra, asociándose al duelo. El respeto a este protocolo muestra la importancia que le estamos dando al evento. Veamos el contraste. En octubre del 2020, el presidente de México hizo lo propio con las víctimas de COVID de nuestro país, y observando el atuendo que utilizó, podemos captar la nula importancia que le dio al evento. Ahora sí, pasemos a nuestro tema de hoy. Desafortunada y tristemente, hace unos días hubo en la Ciudad de México una tragedia, el derrumbe de 2 vagones de la línea 12 del metro, con, hasta el momento, más de 25 muertos y decenas de heridos. Al día siguiente de este terrible suceso y sabiendo que durante la mañanera este sería, de manera obligada, el tema medular, veamos con qué atuendo se presentaron nuestras autoridades. Terrible. En fin, sigamos. Me enfocaré en el presidente López Obrador. Escuchemos cómo empezó su mañanera. El día de hoy vamos a informar sobre el lamentable accidente en la línea 12 del metro que le costó la vida a varias personas. Antes de decir lamentable accidente, lleva la comisura izquierda de manera más marcada hacia el lado, mostrando un microgesto de desprecio dirigido al accidente. Antes de decir que costó la vida a varias personas, baja la cabeza, esconde el labio inferior al afinar los labios, pasa la lengua por la boca, así como la parte interna de las cejas se elevan, mostrando con todo esto ansiedad y tristeza. Continuemos. Es una triste noticia. Enviamos nuestro pésame a los familiares de las víctimas. Al enviar el pésame a los familiares, quiero que noten cómo, nuevamente, la comisura izquierda nos muestra un microgesto de desprecio. ¿Será por verse obligado a enviar el pésame o por lo que implica el desastre ocurrido? Y como es costumbre, en esta misma mañanera, más adelante habló sobre el hecho de que está siendo atacado, sobre la prensa acusadora, sobre un personaje del pasado, y no faltó su mención a los conservadores. Desde el tiempo del presidente Madero no se tenía una prensa así, tan tendenciosa, golpeadora,
Como vimos anteriormente, mientras habló sobre el accidente, pudimos notar que mostró tristeza y ansiedad. Pero fíjense, el ataque a su ego le causa de manera mucho más profunda un verdadero pesar, consternación y dolor. Observen cómo se nota de manera mucho más pronunciada el dolor con la parte interna de las cejas levantada y las comisuras de los labios de manera muy visible hacia abajo. Continúa diciendo que dentro de la prensa hay muy pocas excepciones y además... La regla es que tenemos la prensa más lamentable en mucho tiempo, la prensa más injusta, la más distante, la más lejana al pueblo y la más cercana a los grupos de poder conservador. Analicemos los 14 segundos de silencio. Detengámonos a observar cómo se va transformando su expresión hacia un microgesto de asco, repulsión, indignación, levantándose el labio superior de manera unilateral, aunado a una mirada de absoluta frialdad. Unidos estos microgestos nos hablan de rencor y resentimiento. ¿Notaron que las manos las llevó hacia atrás? Fijándonos en lo que está expresando, o en este caso, callando, cuando se llevan las manos hacia atrás, es por estar ocultando algo, y generalmente con un significado de tengo un as bajo la manga. Y esto se confirma cuando vemos su expresión posterior al decir lamentable en mucho tiempo. Aquí vemos una sonrisa de regocijo. Vayámonos ahora a, probablemente, una de sus declaraciones más desafortunadas hasta el momento y que se relaciona con este mismo tema. Su respuesta ante el cuestionamiento de por qué no ha ido a Tláhuac, por qué no ha visitado los hospitales. Como escuchamos, mencionó que le duele mucho, pero no percibimos dolor o pesar en su rostro. Por el contrario, observamos malestar. Seguimos. Eso ya también al carajo. Ese estilo demagógico, hipócrita, eso tiene que ver con el conservadurismo. Independientemente de lo expresado, todos notamos una actitud retadora, ¿verdad? ¿Por qué? Mentón elevado, mirada ligeramente hacia abajo, mostrando irrespeto, desafío, altanería. Termina con los párpados tensos y mirada fría y retadora. Pero en esta ocasión, quiero también irme al contenido, a lo expresado. Porque no es ese mi estilo. Eso tiene que ver más con lo espectacular y lo que se hacía antes. No me gusta la hipocresía. Estoy pendiente, estoy solidarizándome con los familiares de las víctimas, me duele mucho, pero esto no es de irse a tomar fotos. Eso ya también al carajo. Ese estilo demagógico, hipócrita, eso tiene que ver con el conservadurismo. Recordemos que AMLO dijo que iba a ser su propio diccionario de palabras neoliberales, entre las que incluyó resiliencia, que es la capacidad para superar circunstancias traumáticas, y empatía, que es la capacidad de adentrarte en los pensamientos, emociones y sentimientos de otros. Pero más bien, yo considero que este sería un diccionario de carencias, de valores de la 4T. Por eso yo encantada les ayudo con más términos que deben incluirse en su diccionario de carencias. Sacrificio, tolerancia, fraternidad, humanidad, desinterés, humildad, compromiso, generosidad, solidaridad,
compasión, gratitud. Le puedo asegurar que muchas de las personas que se vieron afectadas directa o indirectamente por esta tragedia votaron por usted, presidente. Y aún cuando no lo hubieran hecho, es usted el líder máximo de nuestro país. Y la verdad, no se trata de dar más razones. Simple y sencillamente, usted debería haber estado ahí. Pero hay algo en lo que sí concuerdo con usted al 100%, y me refiero a que esto no se trata de irse a tomar fotos. Esto de asistir, además de otras palabras que le dije hace un momento, también tiene que ver con la conciencia. Ah, perdón, olvidé. Esta palabra conciencia, en todas sus acepciones, sin duda es de las más importantes en su diccionario de carencias. Y se las explico. Conciencia, capacidad que tenemos para saber qué actos, pensamientos, palabras y situaciones son correctas y cuáles no. Conciencia con ese conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. Entonces, queda de más decir que esto queda en su conciencia, presidente. Suscríbete y recuerda, lo que dices, cómo lo dices y tu comportamiento te exhiben, para bien o para mal. La conciencia solo puede existir de una manera y es teniendo conciencia de que existe. Muy bien. Hasta que por Ay, pues fin hasta me están sudando las manos. pantalones es que tuviste coraje, finalmente. Y no, Ángel, Excelente. ya tuvo Totalmente pantalones, ya Así no es. estuvo mona. No. Como diría Paco Ya voy a Sea, regresar cataplines. No, ya no seas tan mona. No, es que sí, la verdad es un tema que me dio mucho coraje. O sea, a medida que seguía avanzando y analizando más, o sea, yo creo que a cualquiera... Sí, estoy así. Y fíjate que qué bueno que tomaste el tema este de la resiliencia, porque en alguna ocasión, en una mañanera, él se burló de la palabra y le dijo a los reporteros, bueno, ¿qué cosa es esto? ¿Cómo Que se está de llama moda. Te voy a este decir. término que está de moda y son estas cosas Que usan mucho se los inventan? conservadores. Claro. Dijo tal cual, que había 3 palabras que pues no entendía y que hasta ahora se utilizaban mucho y que era por eso iba a ser su diccionario neoliberal. Mencionó holístico, que bueno, eso ni al caso, resiliencia y empatía. Dijo, ¿cómo puede ser eso? ¿Hay antipatía o simpatía? ¿Empatía? ¿Qué es eso? Pues claro, es algo que no entiendo. Que no está ni en su diccionario No está en su moral. No, pues bueno, ni con como la ni de discusión nada. que tuvo la Sheinbaum diciendo que para qué se pelean tanto entre incidente y accidente. accidente. También no mames, o sea, no puede ser, o sea, perdón que diga esa palabra tanto, pero no mames, Claudia Sheinbaum, Sí. ¿cómo que no hay diferencia entre incidente y accidente? Pero el trabajo de Sarita espléndido. Espléndido. Porque Gracias. mira, Sí, fíjate da mucha rabia. Y Mucha además, rabia. qué bueno que lo haces porque a mí me parece que hay muy poca conocimiento en general sobre todo lo que puede significar la forma de vestir, la forma de hablar, todo lo que puede expresar Todo de el un simbolismo que hay individuo, atrás, todo ¿no? eso, ¿no? Claro. ¿Por qué no vestir de negro? Pues la misma razón por la cual no saluda a la bandera, ¿no? Claro. La misma razón por la cual impone una forma de hablar, impone una verdad, impone todo. Es Pero, decir, él pretende romper A ver, paradigmas, ¿no? ahorita me viene una imagen que también dije, esta es para Sartre. Está el presidente en la entrada de la puerta del palacio y está la banda militar. Ah, esa la tengo para la próxima. Ah, ¿la Usted me tienes? adelante, sí. Esa está en la próxima. Ya, no Sí. te adelantes. No te adelantes. Ya lo Alégale, vamos a ver, sí. alégale. En Ok. el trastorno Alégale. narcisista de la Esa es personalidad. una Para la próxima. próxima. Total, Sí, claro. totalmente. Así Sí, sí, bueno, sí. ok, gracias. Perdón, había prometido que esta iba a ser la de trastorno narcisista, pero creo que este tema tenía No, No, sí, de tenía prioridad. importancia por la Te quedó vigencia, ¿no? súper bien y muchas gracias. Y esto... Y no es de estilo. El haber ido no era de estilo. Pero claro que no, por supuesto que no. Y tampoco de foto. Naturalmente. No. Porque yo sí me acuerdo que Peña Nieto lloró en una inundación pero lloró de neta. O sea, Con una señora que Con lo una está señora abrazando y le sí, contó sí, sí. lo que Es había estar con la perdido y gente, su o familia. sea, sí es sensibilidad eso. Sí es. No, bueno, y ¿O no? simple y Empatía. sencillamente esa expresión que a mí me parece que no hay que tratar de evitar que no se olvide lo del carajo. Sí.
te revela todo un pensamiento. Y a los pocos días sale el video comiendo la tlayuda y la fiesta que hizo con el fandango aquí el Día de las Madres, cuando estábamos en luto. A Puerto Salinas, a Salinas. Él dijo, el 10 de mayo era el día 3 de luto, era el día 3. Y bueno, y él dijo que eran 3 días de luto. Y lleva a Eugenia León. Sí, en el fandango luto. Aquí, sí, claro. Sí. O sea, lo que queda de Eugenia León. ¿Lo que queda qué? Lo que queda de Eugenia León. Exacto. Y si pueden, fíjense nuevamente entre la expresión de tristeza ante el acontecimiento del metro y la expresión de tristeza, pero de dolor profundo cuando están atacando su ego. El golpe a su ego. Es impresionante la diferencia. El caso de Eugenia León es muy interesante. Primero, está ahí por su servilismo, su abyección hacia la 4T y hacia el servilismo, Ángel? Porque una persona con dignidad, porque además hay que recordar el origen de Eugenia León y la pareja, no pareja sentimental ni mucho menos, sino pareja de canto, el canto nuevo que era Guadalupe Pineda. Sí. Cuando andaban con su morral utópico y el guarache práctico, ambas, en el microbús. Muy bien. Una persona con dignidad, con dolor por esa tragedia, aunque no tenga uno un familiar, pero no puedes permanecer impávido ante eso. Claro. Y eso que se preste y ande brincando como chapulín ahí, es imperdonable. ¿Pero por qué lo hacen? Sí, porque es servil. ¿Por qué servil? Porque eso es una forma de permanecer vigente. Eso le va a dar que la inviten a Canal 11, en algún programa, en otro festival, etcétera, y son ingresos. Pero Canal 11, perdón, ahí puedes cometer el asesinato perfecto. Totalmente, no lo ve nadie, pero eso no importa. Tú presentas tu CFDI y te lo pagan. Da tu billete. Es lo que importa. Claro. Okay. Sí. ¿Quién además ve a Ackerman y a la señora Gibran? Pero además, fíjate, el valor que le dan las cosas. Por un lado, efectivamente, ahí en Palacio Nacional, el festival con la cantante, y afuera... Las madres sí, no jodas. Eso es de lo que hablamos la vez pidiendo pasada. recursos porque no les dan para seguir buscando sus ¿Por hijos. qué recuerda la gente a Eugenia León? Por el triunfo en la OTI, el fandango aquí. Sí. Una canción mediocre, pero ¿por qué le dan el premio de la OTI? ¿En qué año fue ese festival? No me acuerdo. 1985. ¿Por qué sabes? Después de la tragedia del terremoto en 85. La solidaridad iberoamericana de aquella tragedia le hace que le den el premio de la OTI. Vamos a ver el reportaje que hizo Leti, nuestra directora de información, con el tema de los diputados y el dedazo. Vamos. Mucho se habla del peligro que implica que Morena gane la mayoría en la Cámara de Diputados este 2021. Pero, ¿en qué consiste ese riesgo? ¿Qué pasaría si eso ocurre y cómo podemos evitarlo los ciudadanos? Recordemos primero lo que pasó en 2018. Además de ganar la presidencia, hace 3 años Morena y sus aliados, el PT, el PES y el Verde, ganaron la mayoría en la Cámara de Diputados. Desde entonces, la 4T ha impuesto en San Lázaro el imperio de las manitas alzadas, pues a los diputados de la mayoría se les olvidó que el poder legislativo es autónomo y prácticamente alzan la mano para votar lo que quiera el presidente AMLO. La 4T ganó esa mayoría por el efecto AMLO, pero también porque no estaba regulada la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. Eso les permitió agandallarse más poder gracias al contubernio con sus partidos satélites. Pero ojo, están muy enojados porque el INE y el Tribunal Electoral impusieron límites de máximo 8% de sobrerepresentación para este 2021. Actualmente, tan solo Morena tiene más de la mitad de los 500 diputados y con sus aliados alcanza el respaldo de 2/3 partes de la Cámara. ¿Por qué importa si Morena alcanza el respaldo de 2/3 partes de los diputados? Porque necesita la mayoría, es decir, 251 diputados para cambiar las leyes, pero necesita mayoría calificada que se alcanza con 334 diputados para cambiar la Constitución. Esto es muy importante, pues en los últimos 3 años, Morena y sus aliados se la han pasado aprobando reformas constitucionales al antojo de AMLO.
A los Dedo Pronto de San Lázaro se les olvida que representan a los ciudadanos y le han aprobado a AMLO varias reformas, como las siguientes. Ley de hidrocarburos. Con el pretexto del combate al huachicoleo, AMLO ha puesto trabas para que privados participen en el mercado de combustibles. Reforma al Poder Judicial. Incluye varios cambios administrativos, pero destaca extender 2 años más al periodo de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Fue impugnado porque atenta contra la privacidad de los usuarios y, por lo tanto, contra la seguridad pública, según diversos expertos. Reformas al outsourcing. Busca modificar los mecanismos de contratación en el sector privado y en el público. Sin embargo, se prevé que México pierda competitividad. Ley de la Fiscalía General. Esta reforma modifica facultades en caso de delitos del fuero común. Sin embargo, colectivos de búsqueda de desaparecidos señalan que dicho organismo ya no tendría obligación de buscar a los ausentes. AMLO ya probó las delicias de tener al Congreso limpiando sus zapatos y se aferra a que este 6 de junio mantenga a sus leales servidores. El presidente ha amenazado con quitarle autonomía al Instituto Nacional Electoral, pues busca defender a toda costa la sobrerepresentación de Morena en la Cámara Baja. No. ¿Cómo sería? Tiene que ser autónomo verdaderamente, pero es que ahora no lo es. Y podría estar en el Poder Judicial, poder autónomo, independiente, con gente íntegra, honesta, intachable, pero no lo que estamos ahora padeciendo. Otro líder de la 4T, el senador Ricardo Monreal, se sumó a las amenazas de reforma al INE si Morena pierde la mayoría en San Lázaro. Incluso, AMLO ya avisó que si la oposición gana la mayoría de diputaciones federales y frena sus programas sociales o elabora un presupuesto que no le guste, hará uso de su facultad de veto, es decir, del poder presidencial para detener la aprobación de leyes. Por cierto, y aunque no hay escolaridad mínima para ser diputado, hay que destacar que las reformas de la 4T han sido votadas por personas que, en muchos casos, no pisaron la universidad. Y también hay que recordar que muchos diputados de la 4T se eligieron por tómbola, con el pretexto de darle representación al pueblo. De hecho, la actual legislatura tiene el nivel educativo más bajo desde 2006. Solo 67% de los inquilinos de San Lázaro tienen una carrera profesional. ¿Tendremos otros 3 años de lo mismo en San Lázaro? La proyección de Oráculos muestra que sí. Sin embargo, la última palabra la tienen los ciudadanos que voten este 6 de junio. La decisión está en nuestras manos. O sea, 67% tiene título universitario. Bueno, ese ha sido siempre evidente, ¿no? La calidad de diputados que tiene Morena. Simple y sencillamente recordemos que muchos de los que en ese momento eran candidatos a una diputación ni siquiera los conocían en su distrito, ¿eh? Es decir, votaron a favor de López Obrador, No votaron por el candidato a diputado, que eran absolutamente desconocidos, y eso te habla precisamente de la baja calidad que tiene estos señores. Yo quiero aprovechar de una vez, irnos al editorial de Luis, porque están muy cerquita, supongo, y entonces podemos, Ángel, juntarlos. Sí, va muy de la mano, Carlos, porque justo también planteó los panoramas que puede pasar si gana la mayoría o si lo pierde. Vamos a verlo entonces. No es secreto para nadie que la Cámara de Diputados está secuestrada por López Obrador, aunque lo niegue y sus lacayos insistan en que no es así. Esto es más que evidente, pues se ha buscado a toda costa aprobar la agenda legislativa del presidente, esa agenda de lo que diga su dedito, que sin duda alguna lo que busca es afianzar su autoritarismo, sin organismos independientes, sin contrapesos, y además contar con los recursos presupuestarios para fondear sus 3 obras inservibles, así como los fondos suficientes para echar a andar toda la maquinaria electoral que incluye los siervos de la nación y los beneficiarios de los programas asistenciales. El presidentito con ínfulas de tirano sabía que lo que no se aprobara en esta legislatura, después, a partir del resultado de las elecciones del 6 de junio, con la nueva estructura de la Cámara de Diputados, será imposible hacerlo con los nuevos legisladores, sobre todo si Morena y aliados pierden la mayoría en la Cámara Baja.
Los diputados serviles y lamezuelas tuvieron la orden de tejer el entramado que permita a Andrés Manuel permanecer en el poder incluso después de 2024. De ahí que la prioridad máxima sea ganar estas elecciones intermedias, pues significa jugarse el todo por el todo. Nuestro país está en riesgo, y eso es un hecho innegable. Mientras la mayoría en la Cámara de Diputados no deje de obedecer ciegamente las órdenes que llegan de Palacio Nacional, será imposible impulsar de fondo a México. Por ello es necesario que se consolide un poder legislativo plural y lejano a las órdenes de un solo hombre. A unos días de las elecciones del 6 de junio, Andrés Manuel López Obrador ha comenzado a sentirse amenazado y a contemplar la posibilidad de que su partido Morena pierda la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, aunque mantenga la mayoría absoluta. Al día de hoy, Morena alcanza la mayoría calificada, lo que permite que, sumando el voto de sus aliados, los diputados de la 4T puedan votar una modificación constitucional sin problemas. Al perderla, López Obrador perdería su capacidad de lograr que sus iniciativas pasen sin que se les mueva una sola coma. Es por esta razón que la elección de junio de este año tiene gran importancia, pues definirá la consolidación de la Cuarta Transformación, o sea, la destrucción del país, o la posibilidad de que la oposición detenga su avance desde el Congreso. El proceso electoral que estamos viviendo, sin duda, es muy conflictivo y se pondrá peor una vez se lleven a cabo las elecciones, pues hemos sido testigos de los constantes ataques por parte de López Obrador y de su partido al INE, lo que dará pie a que cualquier candidato morenista alegue fraude y se manifieste en contra del Instituto Electoral en caso de perder, más aún si la diferencia de votos es mínima. Es decir, la historia de siempre: si gano, todo está bien; si pierdo, hubo fraude. Bajo este panorama, ¿qué pasaría si Morena lograra conservar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados? Pues de entrada, en el escenario postelectoral se advierte un riesgo político. Si los resultados favorecen a Andrés Manuel, pues optará por impulsar cambios más drásticos que los que se han visto en la primera mitad de su administración. Y si no le favorecen, es completamente predecible que los ataques contra la oposición aumenten. Además, quizá lo más preocupante es que echará mano de sus ya conocidas consultas populares para presionar al Congreso a aprobar las reformas que necesita para dejar su huella, e incluso convocar a un constituyente para cambiar la Constitución. De acuerdo a algunas encuestas, estudios y censos realizados hasta el pasado mes de abril, todo indica que en el caso de la Cámara de Diputados, Morena y los partidos afines perderían la mayoría calificada, 2/3 partes, pero lograrían la mayoría absoluta, 50+1. Y aunque el partido de López Obrador podría ser el partido más votado, no se repetirá el fenómeno del 2018, la llamada aplanadora electoral, cuando existió un voto masivo por ese partido. La importancia de ejercer nuestra obligación y derecho ciudadano a votar el próximo 6 de junio es crucial para la vida democrática de México, pues mientras más alto sea el porcentaje de participación, más probabilidades hay de que se registre un voto de castigo al gobierno. Y me parece que la mayoría es lo que queremos, ¿no? En Palacio Nacional, justo en este momento, mientras estás viendo esta editorial, están contemplando el escenario que implicaría perder la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Sus esfuerzos están enfocados a cómo manejarán su nueva realidad, lo que a su vez tiene su parte negativa, pues sin duda se viene un mayor endurecimiento del gobierno que buscará no ceder ni un paso en el cumplimiento de los caprichos del güey Tlatoani. Es muy claro, si Morena pierde la mayoría de la Cámara de Diputados, el proyecto de la 4T se acabó. Y eso solo depende de ti como ciudadano responsable, pues habrás salvado de una tragedia a tu país. Morena perderá, serán humillados y juzgados por sus crímenes, y los que habían servido y votado por Morena tendrán que pedir perdón si es que tienen dignidad. Que así sea. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios, suscríbete, dale like y presiona la campana para recibir notificaciones. Soy Luis Berman, nos vemos en Por qué aquí por Atypical TV. Muy valiente como siempre y tienes razón, estuvo Gracias, Carlos. completito. Yo lo que haría para que el público también lo entienda, porque les recuerdo que es el programa de Político para no políticos. ¿Cuál sería, Betty Ángel, la diferencia de la mayoría que tienen ahorita 360 y tantos contra 251? ¿Hay diferencia en el estilo de gobernar? Porque si votan 251 opositores, siguen siendo mayoría. No, y hacen lo que quieran. No, serían 249. Platícanoslo. A ver, hay dos tipos de mayorías en el Parlamento. Sí. En realidad estamos aquí ante una situación que no se menciona y que debe mencionarse.
la mayoría calificada de las 2/3 partes es de los asistentes a la sesión. Ojo con eso. Y para que haya sesión válida tiene que haber quórum. Es decir, si nosotros estamos en Cámara de Diputados, que son 500, sí, hay quórum con 251. Ok. Bien. De esos 251, basta con que voten 2/3 partes, 2/3 partes de 251. Si dividimos 251 entre 3, nos da 8 por 3, 24, nos da 84, sí, 170 diputados. Sí. Ya no son los 333. No. Normalmente, ¿qué sucede? Cuando hay decisiones trascendentes, asisten todos. Pero este gobierno, con sus modos, podría inhibir la asistencia y reducirse quizá a 251, 260 o 270, de tal manera que al haber quórum, nomás requeriría 2/3 partes, que sería los 180 o 190 o lo que sea. Ojo con eso. En el Senado de la República sucedería algo más o menos similar. Son 128. No tienen ellos la mayoría calificada si asistieren los 128. Dividimos 128 entre 3, nos da 42.6. Sí. Hay que multiplicar, sería 80. Con 86 se hacen las 2/3 partes si estuvieran los 128. Pero ¿qué tal si logro manipular y amenazar a buena parte de la oposición y en vez de los 128 dejo que asistan, en vez de 65, que sería para que hubiera quórum, que sean 80 o 90? Las 2/3 partes de eso serían 60, que sí las tendría. Entonces, cuidado con eso. Ahora, ¿esto a qué nos lleva? A que una elección a la cual no hemos prestado atención es la de las legislaturas locales. De 31 más la Asamblea Legislativa, van a estar 30 congresos locales en juego. Sí. 30. Sí, señor. Ahorita controla 19 Morena. Ya hubo una en Coahuila, ¿no? O así Hidalgo, es, en Coahuila y no me acuerdo si en Hidalgo. Muy bien. Si logra la oposición controlar de esas 30, 20, que nomás le queden 10 a Morena, que se olvide de su reforma constitucional en el constituyente permanente. Así es. Y por desgracia, no le hemos prestado atención a esa elección de los congresos locales. Y es fundamental porque a fuerza tiene que tener 17 legislaturas locales que aprueben. Pero, Betty, yo sí creo que a nivel, siendo elección local, yo tengo la percepción de lo que conozco porque he hecho elecciones para presidentes municipales y gobernadores. La gente a nivel local sí está metidísima en el rollo, porque sí conoce al candidato y sí sabe, o sea, es una bronca muy local, pero yo sí veo que no dicen Morena por López Obrador ni nada. O sea, Juan, mi vecino, es el candidato, es un tipazo. Y del partido X, ¿o soy claro, loco? no, es correcto. Es decir, está más cerca de ellos, sin duda, el candidato al Congreso local. Y por eso también es muy importante que el candidato a la gubernatura, en el caso de que en ese estado se lleve a cabo la elección para cambio de gobernador, pues obviamente sea un buen candidato, porque eso va a tener impacto directo tanto en el Congreso local, pero también a nivel de Congreso federal, que yo te diría que yo ahí también pondría el acento de manera muy importante. Y además tienes razón, también federal. Y te voy a decir una cosa, hay algo muy importante también. Yo creo que uno de los grandes mensajes que la oposición tendría que estar dando a la ciudadanía es que aguas con aquellos candidatos a diputados que pretenden reelegirse. Porque yo te diría, la ciudadanía en este momento, bueno, sobre todo la oposición, debería de estar alertando al ciudadano a revisar la historia que han tenido estos diputados
en términos de votación. Estos diputados que van a pretender reelegirse son los que votaron por cancelar una cantidad de cosas a mujeres, niños, jóvenes, incluso no han podido cumplir con las promesas de campaña que hicieron en su distrito como consecuencia de todo este recorte presupuestal que ha ordenado el presidente de la República. Entonces, todos estos diputados... son los que votaron por contra de Progreso y todos demás. Todos estos diputados que pretenden reelegirse traen una historia en términos de votación negra que deberían de estarse revisando por parte de los electores. Por supuesto. Aquí habría una cosa. Beatriz señala o pone el dedo en la llaga en una de las grandes debilidades de nuestro poder legislativo. Cuando ella pone en su intervención ahorita los votos, o sea, cómo ha votado un legislador para juzgar su desempeño, eso se hace en las democracias consolidadas. Aquí al ciudadano no le importa eso. Exacto. No le importa eso. Exacto. Y los diputados y los senadores que estén buscando la reelección, ahorita no más diputados, pero en 3 años muchos senadores van a buscar, son los que menos están interesados en mostrar su récord de votaciones a favor de qué y en contra de qué. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las veces, por no decir siempre, han plegádose a la línea que ha marcado Mario Delgado, que es el títere del presidente, ahora este señor Nacho Mier, y en el caso del Senado, Ricardo Monreal. Estamos entonces ante una situación de un vacío, el cual los partidos políticos no solo no llenan, no les interesa llenar. ¿Por qué? Porque pecan de lo mismo. Cuando revisa uno los votos, hoy por ejemplo, de Movimiento Ciudadano, encuentra que prácticamente siempre ha votado coincidentemente con Morena. Sí, correcto. Entonces dice uno, a ver, oposición. Entonces, hay una serie de elementos, pues, que vale la pena poner en el centro donde se evidencia la inactividad de los partidos, pero también el nulo o poquísimo interés por parte del ciudadano. Por eso yo decía hace unos minutos, tenemos que ver las cosas de una manera completamente diferente a partir del 7 de junio. Sí, en este momento pensar que los partidos van a cambiar es una ilusión. Los que sí pueden jugar un papel importante son los ciudadanos y un sector de los electores que son los jóvenes, los que están entre los 25 años y quizá 35 años, que son ya gente que salió de la escuela, que ya está incorporada a trabajar, y esos que están arriba de los 30 años, 35 años, son personas ya formadas, que son los que mueven realmente a este país y que son también los más golpeados por este gobierno. De tal manera que si estas organizaciones de la sociedad hacen un buen escauteo, diríamos en el béisbol, ¿verdad?, para golpear al lenguaje, y empezamos a detectar gente, y producto de seminarios, talleres, capacitación sistemática y permanente, en esa misma medida vamos a tener quizá un semillero de esas personas preparadas, con experiencia, que conocen los problemas económicos, los problemas educativos, los problemas van a votar sociales. con conciencia. Así Exacto. es. Bueno, vamos a concluir. Luisito, ¿cómo concluyes? Pues eso, la importancia que existe de parte de nosotros como ciudadanos de ir a votar este 6 de junio. Porque si bien las encuestas en muchas zonas del país están favoreciendo a Morena, y lo pongo entre comillas, porque no se está tomando en cuenta el abstencionismo. Entonces, si tomamos en cuenta ya el abstencionismo y la gente que todavía, los indecisos, que todavía no saben por quién votar, es más. Entonces, es muy importante si hay gente a nuestro alrededor que tiene la intención de no votar, pues hay que convencerlos, ¿no? Okay. Y como decíamos hace rato, tratar de ir incluso hasta en bola, ¿no? Con la familia, con los vecinos, organizarnos e ir temprano a votar, porque es muy importante que nosotros ciudadanos vayamos a votar y equilibremos ese Congreso. Sarita. De acuerdísimo con lo que acaba de decir. Ir temprano a votar es importantísimo, ¿no? Y más ahora con lo del COVID, quién sabe cómo vayan a manejar esto de
de que podamos estar entrando, exactamente, ¿no? Entonces sí tener mucho cuidado de ir a votar temprano. Angelito. Yo quiero decir nada más una cosa en relación con el veto del presidente al presupuesto. No existe el veto al presupuesto. Ese es un error del presidente que exhibe su ignorancia jurídica. Lo que se establece en la Constitución y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es: puede hacer observaciones al presupuesto que además deben de estar justificadas, pero son observaciones. ¿Por qué es así? Porque si hubiera derecho de veto, entonces ya no sería facultad del legislativo aprobar el presupuesto. Claro. Entonces, él hace sus observaciones, pero esto de que no dieron dinero para esto, para lo otro, eso no es una justificación, porque es facultad constitucional de la Cámara de Diputados decidir la distribución de los recursos que se obtienen de la Ley de Ingresos. Si en un determinado momento el presidente no aprueba, o las 2/3 partes de la Cámara de Diputados dicen se queda ese presupuesto, no tiene más que tener que promulgarla y publicarla. Si se niega, el presidente de la Cámara de Diputados le ordena al Diario Oficial que publique eso. Eso es importante aclararlo porque mucha gente se va con la idea que el presidente puede frenar ese presupuesto. No es cierto eso. Es facultad constitucional exclusiva de la Cámara de Diputados. Es decir, son elementos que por desgracia los partidos políticos no han tenido el cuidado ni la responsabilidad de divulgarlo entre los ciudadanos. ¿Por qué? Porque para tener la lengua larga, de acuerdo, para tener la lengua larga hay que tener la cola muy corta. Sí. Pero fíjate, efectivamente lo que dice Ángel es absolutamente cierta, pero lo que sí puede hacer, y fue producto precisamente de una reforma que mandó a hacer el presidente, es el uso discrecional del subejercicio. Es decir, ahora el presidente puede hacer lo que se le da la gana con esos recursos que no utilizaron las distintas secretarías y que antiguamente o que tradicionalmente tendrían que ser transparentados. Bueno, pues ahora el señor también cuenta con esa bolsa, ¿no? Y decirle yo a nuestros amigos ciudadanos, electores, que la elección del 6 de junio es una elección de vida o muerte. Sí. Es decir, aquí tenemos que ir a salvar al país, tenemos que ir a salvar la democracia, tenemos que ir a salvar las libertades. Por eso es tan importante votar para recuperar el equilibrio de poderes dentro de la Cámara, dentro del Congreso, y eso significa que tenemos que ir a votar por candidatos a diputados que no sean de Morena y que tampoco sean de sus aliados y que tampoco sean de sus satélites. Sabemos perfectamente quiénes son y sabemos entonces hacia dónde debe de dirigirse nuestro voto. Esto es de hacer patria. Sí. Es lo que vamos a hacer el 6 de junio. Y lo que vamos a hacer nosotros también, perdón. Una pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre partidos aliados y partidos satélites? Bueno, es decir, finalmente aliados, bueno, está el PT, es el Partido Verde, por y supuesto. Sus satélites serían los tres nuevos. Sus satélites son los que él mismo mandó crear. La los tres nuevos. Exactamente, los tres nuevos que ojalá que, como bien dijo Carlos hace un momento, que no alcancen el registro. Sin embargo, ahí en la cosa de partidos aliados hay que tener cuidado porque puede haber causas que sean de beneficio para el país. Entonces, un partido de oposición puede aliarse, es decir, votar con el proponente de esa iniciativa. Pues tus amigos del Partido Verde son aliados de Morena. Y espérame. Eso ya calienta, ¿no? Eso ya calienta. Y no la arman de tos con todo lo que dice el presidente de la energía. Claro. O sea, no mames. Ahora, en el caso aquí... Y es el Partido Ecológico, no mames. Lo dijiste tú hace un buen rato, Carlos. Tenemos la oportunidad de darle un borrón y echar a la basura a 5 partidos. Sí podemos. A 5 partidos. Hemos estado diciendo, no, que la democracia es muy cara y que hay que reducir el número de partidos. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de hacerlo. ¿Cómo? No votar por el Verde, no votar por el PT, no votar por redes sociales progresistas, no votar Fuerza por México y tampoco por Encuentro Solidario. ¿En serio? Para que no alcancen el umbral o lo que es del en 3%. Español, los tres nuevos no voten. No voten. Y al Verde y al PT ni del Verde tampoco. Ni PT y adiós. Y eso quedarían 5 partidos que obligaría
a Morena y también a los otros a sentarse a negociar. Seguro a negociar. Bueno, yo les doy las gracias y hablando de buenas noticias, les tengo una muy buena. Después de la elección, Betty Pajés y Francisco Martín Moreno se incorporan a Typical TV. Todavía no sabemos el concepto del programa, pero ellos van a estar juntos, se van a sacar los ojos, así que bienvenida. Y es otra gran noticia. Y otra, mil gracias a todos ustedes que nos han hecho el gran favor de meterse al Superchat y apoyarnos económicamente. Si pueden seguir haciéndolo, se los vamos a apreciar mucho. El objetivo de este canal es tener suficientes ingresos para seguir abriendo más programas y poder pagarles a todas las personas que colaboran con nosotros. Betty, gracias, encantada, bienvenida. Carlos, muchas gracias. Gracias. Encantada. Y Sarita, gracias, felicidades. Felicidades. Gracias, Carlos. Y no me falta nada, me falta una cosa, sí. El lunes 7 de junio, a partir de las 9 de la mañana, vamos a transmitir en vivo en Desayunando, Javier, Ángel, Carlos, Betty y Lili Telles. Y en la calle van a estar ayudándonos Sarita y Luis, preguntando y pidiendo opiniones a las personas de cuál fue su opinión de las elecciones. Así que acompáñenos también. Va a ser desayunando, comiendo y cenando. Y cenando, sí, señor. Sí. Y vamos a tener más invitados también. Espléndido. Sí. Gracias a todos. Y, claro, dilo tú, eso siempre lo que se dices tú. suscriban, toquen la campanita para que les llegue inmediatamente cuando subimos un video. Y denos like también. Gracias. Gracias. Listo.